No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Pienso que la razón fundamental es que Inglaterra sufrió una de las peores, quizás la peor derrota de su historia, sobre todo una inmensa humillación porque ellos celebraron la victoria contra España anticipadamente, antes de tenerla. Porque una vez que rompieron el primer anillo de defensa de Cartagena en Boca Chica, prácticamente la ciudad estaba a punto de caer. Y así lo pensaron y enviaron una fragata muy marinera a Inglaterra a celebrar la victoria, a comunicarle a los británicos que se habían tomado Cartagena, y por supuesto pues allá sacaron todo tipo de medallas y condecoraciones y en fin, que las hicieron circular, y resulta que pues Blas de Lezo aparecía arrodillado y en la rodela de la moneda aparecía una leyenda que decía: la arrogancia española humillada ante el almirante Vernon. Escuchábamos a Pablo Victoria en un corte de hace unas temporadas aquí en Ser Historia. El Pablo Victoria es un historiador que publicó con la editorial EDAF el libro El día que España derrotó a Inglaterra. Hablaba de la figura de Blas de Lezo, un personaje de la historia de España que a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII, que yo creo que en los últimos 15 años, yo creo, ha recuperado un poco la memoria, ¿no? que durante décadas había perdido. Y al ser uno de los grandes, ¿no? de la historia de España, por las cosas que consiguió, por las cosas que nos hizo encumbrar, ¿no? a nuestro país en momentos también de dificultades, y un personaje, ¿no? dedicado al mundo militar, a la navegación, que se fue sobreponiendo con todas las dificultades, ¿no? a las que se encontró en vida, el medio hombre, lo llamaban, ¿no? Pues no porque fuera poco valiente, sino porque le faltaban un montón de partes del cuerpo, de todas esas que había perdido en las batallas. Traemos de nuevo la figura de Blas de Lezo a colación de un cómic que ha visto la luz recientemente, titulado precisamente Lezo, cuyo guionista Ángel Miranda ya nos atiende. Ángel, bienvenido a Ser Historia. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Eres el guionista de este cómic, Lezo, un trabajo también junto con Ramón Vega, Guillermo Mogorrón y Miguel Ángel Abad. Habéis hecho los cuatro un trabajo realmente extraordinario desde el punto de vista del guión, como ellos desde el punto de vista ya de más artístico. Estarás conmigo, ¿no? La figura de Blas de Lezo en las casi 2 últimas décadas ha recuperado un poco la memoria que se la había perdido durante generaciones. Sí, desde luego. Digamos que, Lezo, desde que acabó esta batalla de Cartagena de Indias, fue un poco denostado por diferentes circunstancias y muchas por temas políticos internos. Y tuvo que ser desde su hijo, que fue el primero que empezó a reclamar lo que este hombre había hecho por todos, hasta, como tú dices, en los últimos años, que es una figura increíble en muchos sentidos y está siendo rescatada. Aquí en Madrid, por ejemplo, se le hizo un monumento en la Plaza de Colón, al lado de la bandera gigantesca que tenemos de España, que se ve desde aquí, desde los estudios de la cadena SER, desde donde estoy hablando. La estoy viendo ahora mismo, la bandera de Colón. Y la figura de Blas de Lezo está ahí, ¿no? Pues como uno de los grandes de la historia de España. ¿Cómo nace la idea de hacer un cómic dedicado a su figura? La verdad es que, sobran motivos para ello, ¿no? Pero ¿cómo nace la idea? Bueno, nació a raíz de otra historia un poco desconocida hasta hace pocos años, que era la de los combates de Cagayán, ¿no? Que se dieron allí en Filipinas, soldados españoles de la época de los tercios contra piratas de la época de los samuráis. Y fue un momento en el que yo soy muy aficionado de la historia y muy aficionado de los cómics. Y había un poco una falta de nuevas obras españolas que contaran todos estos pasajes y estas figuras increíbles que tenemos. Tuvo mucho éxito ese primer cómic y la gente un poco me azuzó, ¿no? De, venga, pues esto tienes que seguir contando historias de estas historias un poco olvidadas nuestras. Y sin duda, el más reclamado de todos para que fuera el siguiente era Lezo, así que simplemente escuché a los lectores.
Además, la figura de Blas de Lezo y esa estética, ¿no? Como decía, ¿no? A caballo entre el siglo XVII y XVIII, es muy de piratas, ¿eh? Son historias realmente entre españoles e ingleses, ¿no? Como ahora hablaremos, ¿no? Del sitio de Cartagena de Indias en 1741, casi al final de su vida, ¿no? De la vida de Blas de Lezo. Pero desde el punto de vista estético es muy pirata, ¿no? Las embarcaciones, las ropas, todo es muy pirata. Sí, a mí siempre me dicen, Ángel, tienes que hacer un cómic, una novela de esta batalla, de esta otra. Y hay algunas batallas que a nivel histórico y a nivel de estudiarlas son muy interesantes, pero no todas tienen el tirón narrativo, ¿no? La potencia narrativa para hacer una obra que de verdad tenga gancho. Y sin duda, tanto la figura de Lezo como la batalla de Cartagena de Indias es un momento clave para América. La figura de Lezo es un hombre que es conflicto puro y que salta de la viñeta. Así que creo que sí, inmejorable para contar sobre él y sobre esa batalla. Además, Colombia, el emplazamiento de Cartagena de Indias como lugar estratégico, ¿no? Es lo que hacía que precisamente Inglaterra, con Edward Vernon a la cabeza y España con Blas de Lezo liderando las naves, pues lucharan allí, ¿no? La importancia de Cartagena de Indias tiene también ese valor, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico del siglo XVIII. Totalmente, si hubiera ido distinto y hubieran ganado como en principio parecía que iba a pasar los ingleses, la configuración de América probablemente fuera distinta. Y no solo eso, ¿no? Las batallas, bueno, pues siempre son episodios dramáticos y hay muchas muertes, pero no hay que olvidar que una batalla puede evitar otras tantas batallas, ¿no? Y en este caso así fue. Si hubieran ganado los ingleses, eso hubiera supuesto el inicio de una serie de batallas en América con miles y miles de muertos. Y bueno, gracias a Lezo y a todos los que estuvieron allí a su lado, pues se evitó. ¿Cómo fue el desarrollo de la batalla del sitio de Cartagena de Indias? Háblanos un poco de ese contexto histórico que rodea, un poco que también es el volumen que tratáis, ¿no? En Lezo, en el cómic. Sí, efectivamente. Bueno, el contexto un poco viene de la Guerra del Asiento, ¿verdad? ¿No? Esa concesión de comercio que se había hecho a los ingleses en América y cómo las cosas se fueron tensionando, cómo fueron tirando de la cuerda los ingleses como suelen hacer y bueno, acabó pues con el tema ¿no? Cuando toman el barco de Jenkins, los españoles y el tema de que le cortan la oreja y bueno, pues se declara la guerra. Y entonces, bueno, pues los ingleses abanderados por Vernon estaban dispuestos a quitarle el control a España y, bueno, es muy interesante porque es una época en la que no nace, pero se da de una forma ya muy moderna lo que es la propaganda bélica por parte de Vernon, de cómo, ¿no? Nos han estado subyugando los españoles, tenemos que tomarnos estas afrendas y bueno, pues mueve toda una maquinaria propagandística y política para conseguir hacer una armada increíble para la época, la más grande que habían visto las aguas americanas, era por los españoles. Tienen una primera victoria en Portobelo que hace que se vengan muy arriba, muy sencilla para ellos, y entonces prácticamente desde antes de llegar ya daban por hecho que iban a ganar en Cartagena. Pero se encontraron con que había una serie de españoles que no pensaban ponérselo nada fácil. Ahí viene la historia que, bueno, en el corte que hemos escuchado al principio de Pablo Victoria, llamó mucho la atención, ¿no? Porque en un primer momento Edward Vernon sí que es cierto que estuvo controlando, ¿no? la zona y parecía que iba a vencer, pero realmente, como sucede en el fútbol, el partido acaba en el minuto 90, ¿no? Totalmente. Eso es una batalla muy interesante y muy compleja por muchas cosas. Una por el propio planteamiento bélico, ¿no? Porque es una batalla en la que hubo un tira y afloja constante entre tropas de tierra y tropas marítimas. Llegan con los barcos, pero luego tienen que desembarcar, hay una primera resistencia de barcos, pero luego hay castillos. Entonces es una batalla muy compleja a nivel bélico y también a nivel personal. A nivel de los conflictos que había internos entre los propios cargos ingleses y los que había entre los propios cargos españoles encabezados por Lezo y Eslava. Y yo creo que lo bueno del cómic es un cómic que por una parte es muy muy riguroso, Ramón Vega es el historiador que trabaja con nosotros, pero por otra parte no se había contado nunca esta batalla de una forma tan narrativa y visual, ¿verdad? Es una batalla que es muy difícil de entender por todo esto que digo y en el cómic
por una serie de recursos que utilizamos, creo que ayuda mucho a entender ese movimiento de tropas, qué es lo que pasa exactamente, cuándo entran, por qué en la bahía, etcétera. Pero también una cosa que a veces, no que se olvide, pero que está en un segundo plano, que es el conflicto personal de la gente que estuvo allí, y que es la única forma, y yo como guionista he tenido que rebuscar para entenderlo y así poder explicarlo, qué es lo que pasaba entre unos y otros, porque a veces no todo es tan sencillo como muevo tropas a punto B, etcétera, sino que hay una serie de motivaciones personales de la gente que está allí luchando, tanto de los altos cargos como de los soldados y los ciudadanos de a pie. Creo que eso es algo que también se ve en el cómic y que no se había contado nunca sobre esta batalla. Entenderla visualmente y entender a nivel narrativo y personal qué es lo que estaba pasando con toda esa gente implicada. Uh-huh. Una batalla que al final ganan los españoles, derrotamos a Edward Vernon, pero ellos creían, ¿no?, que habían ganado y se adelantaron, ¿no?, a vender la piel del oso antes de haberlo cazado, y mandaron a hacer esas medallas, esas condecoraciones, diciendo que habían sometido a Blas de Lezo, etcétera. Y lo curioso es que tú miras ahora en la Enciclopedia Británica la batalla de Cartagena de Indias y allí aparece que los ingleses han ganado, pero realmente no, o sea, no lo han corregido con el paso del tiempo, pero es curioso, ¿no?, que el hecho de que los ingleses no sean conscientes de lo que pasó luego y el chasco que se llevaron, ¿no?, de haber pensado, ¿no?, y haber cantado a los cuatro vientos, haber gritado a los cuatro vientos esa victoria que realmente nunca existió. Y mucho de eso tiene que ver con lo que te contaba de Vernon y su personalidad tan prepotente, ¿verdad? Y cómo él vendía, era un vendedor nato. Entonces, efectivamente, al principio hay una primera fase en la que hay que romper un bloqueo para entrar en la bahía, y que parece que va a ser la más difícil, y cuando consiguen al fin, que les cuesta lo suyo gracias a la resistencia española, lograr entrar con los barcos, pues ya es cuando lo dan por vencido y lo mandan. Y precisamente por haber hecho eso es parte de la razón por la que al final ganan los españoles, y es porque Vernon, a raíz de entonces, a partir de ese momento, se ve obligado a presionar continuamente a sus tropas y sobre todo a las tropas de tierra para ganar esto ya, en plan, oye, que ya hemos dicho que hemos ganado, que no podemos estar aquí perdiendo tanto tiempo. Y esas prisas y ese mandar al matadero a sus soldados es una de las razones por la que les cuesta la victoria. Uh-huh. Y efectivamente, todo esto que dices se ve ejemplificado muy bien, creo que juraría que es en la tumba de Vernon, que él tiene una frase que él iba con los barcos, ¿no? Él era el que defendía el ataque marítimo. Y luego Wentworth y compañía estaban con el terrestre. Entonces él dice, oye, yo en Cartagena llegué, vencí hasta donde pude con mis barcos. Y el resto no es cosa mía, ¿no? No fue culpa mía cuando fue precisamente él el que motivó esa masacre de tierra y de todo. Entonces, yo creo que es un poco esa mentalidad, esa propaganda y ese... Pero bueno, hasta en Inglaterra a día de hoy hay varias revisiones de todos estos temas y pagó, llegó a pagar Vernon por su desastre. Desde luego que sí, además lo decías ahora, ¿no? Ángel Miranda, guionista de este cómic, Lezo, desde el punto de vista visual es muy espectacular, ¿no? Además el tipo de dibujos, de arte, ¿no?, en definitiva, que aparece en las páginas de este cómic, así lo demuestra, ¿no? Pero ¿cómo se cuenta una historia tan singular, ¿no?, tan singular, con tantos elementos en un cómic, ¿no? Siempre piensas en una película, lo puedes contar así, tal, tienes tiempo de metraje, pero claro, en un cómic son viñetas, ¿no? Y el guión lo tienes que adaptar precisamente a ese relato que se cuentan en las viñetas. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, tenemos ciertas ventajas respecto a lo que podría ser, por ejemplo, el cine. Una de ellas es el presupuesto, ¿no? Me refiero, mientras que tú si quieres representar una batalla semejante en el cine, si la quieres hacer con fidelidad, si la quieres hacer a lo grande, pues imagínate, ¿no?, el presupuesto que necesitas. Nosotros aquí, con arruinarle la vida al pobre dibujante, pasándole 50.000 referencias de cada arma, de cada cañón, de cada chaqueta, pues bueno, solo tenemos que tratar con el pobre Guillermo. Y luego hay otra cosa que está muy bien. Ya te decía que es una batalla compleja, ¿no? Y a veces en el cine, por necesidades, se tiende a simplificar todo bastante, porque si no se te aturulla y no te enteras de nada.
Pero en el cómic tienes la ventaja de que el lector marca su ritmo. Entonces tú puedes tener una escena de acción súper... Y es parte de por lo que le gusta tanto nuestras obras a la gente, porque es rigurosa, pero al mismo tiempo es espectacular. Y puedes ir rápido en un momento dado de acción, pero luego, si tienes que explicar algo de dónde estaba cada tropa, dónde estaba cada uno, te puedes marcar unos recursos que solo tiene el cómic, en el que tú como lector te detienes, miras, reflexionas, vuelves incluso y tal, y lo entiendes de una forma mucho mejor de la que podría ser en otro tipo de medio de lenguaje. Así que yo creo que por eso también le está gustando tanto a la gente lo que estamos haciendo. Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, son varios volúmenes, ¿no? Esto hace 6 años lanzamos una campaña de micromecenazgo para sacar adelante el primero y fue un éxito total. Se convirtió en la obra, ya no solo en el cómic, sino en la obra de ficción impresa de más éxito en una campaña de micromecenazgo en España. Y esa primera parte, que lleva unos 3 años y medio, 4 en el mercado, ha vendido más de 10.000 ejemplares, que para un cómic en España, y para un cómic que se salga del tema superhéroes, manga, etcétera, es una locura. Y bueno, como fue también, pues conseguimos los recursos para la segunda parte, y estos años hemos estado trabajando a muerte en esta segunda parte, en una investigación muy rigurosa, con elementos inéditos, o sea, que nadie se piense que por ser un cómic esto es menos serio que podría ser un ensayo. Y trabajando en el dibujo, pues también eso, que sea todo lo espectacular posible. Y ahora mismo tenemos activa la campaña de micromecenazgo en una web española que se llama Berkami, y ahí es donde la gente puede pre-reservar esta segunda parte, que llegará en diciembre, para Navidad. Bueno, pues lo esperamos con muchísimas ganas, ¿no? Qué interesante el hecho de que haya cambiado. Yo soy muy lector de cómics también, ¿no? Y tengo pues desde un espectro muy amplio, ¿no? Me gustan los cómics infantiles, sigo leyendo los que leía desde niño, que los releo, de los pitufos, de cosas que aparentemente, bueno, pues están un poco lejos, ¿no? De la edad, ¿no? que aparentemente tengo, pero también me gusta adentrarme en historias, ¿no? A través del cómic, que yo creo que es una herramienta, lo hemos comentado con muchos otros invitados que trabajan en el mundo del cómic, por suerte en las últimas décadas, no en los últimos años, en las últimas décadas, yo creo que desde hace ya 2 o 3 décadas, ha dejado de ser algo meramente infantil, ¿no? El cómic, y es una herramienta de conocimiento, de cómo pueda ser incluso un libro, un ensayo, un documental de televisión bien hecho, ¿no? Totalmente, al final es un lenguaje más, y bueno, un poco eso, ¿no? De que antes pues no estaba tan al alcance de todo el mundo y se tomaba como algo más infantil. Y luego también, y hablando de temas históricos, de cómic histórico, que muchas veces pues se hace un poco, alguna publicación que se ha hecho, pues un poco más de andar por casa, digamos. No es tan habitual una producción como esta en el que haces un cómic con un dibujante que ha estado trabajando para Marvel, para DC, con un historiador que controla el tema al dedillo, con esta serie de años de preparación, y ofreces una obra de primera, ¿no? Entonces, a lo mejor también eso, pues como tú dices, hay de todo, no deja de ser más de un medio más de expresión. Bueno, pues aquí estaremos atentos, ¿no? a ese trabajo, Lezo, ese segundo volumen que aparece ahora en diciembre de 2024, hablando de la figura de Blas de Lezo. Un trabajo con Ramón Vega, Guillermo Mogorrón y Miguel Ángel Abad, y con el guión brillante, como siempre, de nuestro invitado Ángel Miranda. Ángel Miranda. Estaba confundiendo de la B de Blas de Lezo. Ángel, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, gracias a vosotros por hacerme un hueco. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.